Bien, ahora vamos a resolver estos dos ejercicios que nos ha pedido en el Facebook uno de mis suscriptores, donde nos ha propuesto los siguientes límites. Un límite cuando h tiende a 0 de esta función, y en el segundo ejercicio cuando límite cuando x tiende a -1 de esa función. Bien, vamos a comenzar a resolver esto de aquí. Entonces, primero vamos a evaluar qué pasa cuando h tiende a 0. Entonces tendríamos aquí 2 más 0 y eso al cubo, menos 8, y todo eso dividido entre h, pero h tiende a 0, entonces será 0. Bien, entonces reemplazaremos 2 más 0 sería simplemente 2. 2 al cubo, en el numerador tendríamos 8 menos 8, bien, y eso dividido entre 0. Y 8 menos 8 nos dará 0. Y 0 entre 0 en límites es una indeterminación. Entonces tendremos que darle una solución a esta función. Bien, vemos que aquí tenemos un binomio al cubo. Cuando tenemos que recordar el binomio al cubo, cuando tenemos a más b y eso al cubo, es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más b al cubo o el segundo al cubo. Bien, entonces vamos a usar esta fórmula. Tendríamos aquí 2 más h y eso al cubo. Nos dice el primero al cubo. El papel de a lo hará 2 y el papel de b lo hará h. Entonces reemplazamos simplemente valores. Tenemos a al cubo, que sería 2 al cubo más 3 veces el primero al cuadrado. Vemos que el primero al cuadrado sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por el segundo, que sería simplemente h, más 3 veces el primero, entonces 2 por el segundo al cuadrado, que sería h al cuadrado, más lo que dice aquí, el segundo al cubo, que sería h al cubo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vemos que ya hemos desarrollado. Lo único que nos queda es reducir términos. Tendríamos aquí 8 más 3 por 2 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado sería 4. 4 por 3 sería 12. Por h sería 12h. Más 3 por 2 tendríamos 6. 6h al cuadrado. Más h al cubo. Bien. Esto lo vamos a reescribir aquí. Cuando tenemos entonces límite cuando h tiende a 0. Y lo vamos a reescribir ahí arriba, ¿no? En esta parte para que... Bien, aquí tendríamos que escribir esto. Primero le vamos a ordenar aquí el término al cubo más 6h al cuadrado más 12h más 8 y aquí vemos que había un menos 8. Bien, ahí teníamos un menos 8 y eso era dividido entre h. Ahora lo que podemos aquí hacer es lo siguiente. Podemos sacar factor común, porque esto con esto se nos va a ir. Vemos que se nos va. Entonces tendríamos límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. En el denominador tenemos nosotros h. Y vemos que todos tienen h, por lo tanto puede salir factor común h. Entonces tendríamos simplemente aquí h al cuadrado más 6h más 12. Bien, ahora, ¿qué pasa? Se nos van h con h porque multiplicando y aquí está dividiendo y se hace 1 o se simplifica. Y nos quedaría simplemente h al cuadrado más 6h más 12. Vale. Ahora lo que podemos hacer ya, ahora sí, ver qué pasa cuando en la nueva función, en el límite, ¿no? Entonces vamos a evaluar eso en la nueva función. Bien, entonces teníamos aquí simplemente recordar un binomio al cubo. Entonces ahora sí evaluamos, porque nos había quedado límite cuando h tiende a 0. Y la función simplificada sería simplemente h al cuadrado más 6h más 12. Bien,
Ahora reemplazamos. Tendríamos aquí lo siguiente. 0 al cuadrado sería 0 al cuadrado más 6 por 0 más 12. Porque ya estamos reemplazando. Entonces teníamos 0 al cuadrado será 0 más 6 por 0, 0 más 12. Entonces el límite de esta función será 12. Bien. Entonces aquí será igual a 12. No olvidemos. 0 al cuadrado es 0. 6 por 0, 0. Y aquí simplemente nos queda 12. Bien. Ya hemos resuelto esto. Entonces pasamos al segundo ejercicio. Entonces aquí la respuesta. Esto es igual a 12. Bien, eso es lo que pasa, la respuesta del límite. Ahora vamos a pasar a resolver esto. Cuando tenemos límite, cuando x tiende a menos 1, y es de la siguiente función, entonces vamos a evaluar qué pasa. Tenemos que reemplazar menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Y eso dividido entre x a la cuarta, que sería simplemente menos 1 a la cuarta menos 1. Resolvemos. Entonces, ¿qué tendríamos? En el numerador tendríamos menos 1 al cuadrado, sería menos 1 por menos 1. Ese será 1 positivo, menos con menos más, nos da 1 positivo. Entonces tendríamos 1 menos con más nos daría menos. Entonces tendríamos 1 menos 2 más 1. Y eso dividido en 1. Menos 1 es elevado a un exponente positivo, nos va a dar simplemente 1 menos 1. Vemos que aquí nos va a dar 0, 1 menos 1, 0. Entonces también nos va a dar una indeterminación. Por lo tanto, también debemos darle una solución. Bien, ahora lo que podemos hacer es aquí lo siguiente. Tratar de factorizar en el numerador y en el denominador. Entonces factorizamos. En el numerador tenemos x al cuadrado más 2x más 1. Bien, factorizamos. Usamos aspa x. Desdoblamos. Aquí podemos poner 1, 1. O sea, dos números que multiplicados nos den 1 y que sumados nos den 2. 1, 1. Y simplemente factorizamos de la siguiente manera. Ponemos aquí x más 1 por x más 1. Bien, esto es un binomio cuadrado perfecto, porque se puede expresar x más 1 al cuadrado. Bien, pero lo vamos a dejar expresado de esta manera, en forma de factor. X más 1 sobre x más 1, porque vamos a tener que ahora de factorizar lo que está aquí en el denominador. Bien, entonces agarramos el denominador. Acá ya ponemos entonces límite cuando x tiende a menos 1. Y tendríamos en el numerador solo x más 1 por x más 1. Bien, borramos esto. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de factorizar en el denominador. X a la cuarta menos 1. Bien, esto me hace recordar una diferencia de cuadrados cuando teníamos nosotros a más b por a menos b. Qué feo marca este plumón. Entonces sería igual el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. En este caso vemos que es x a la cuarta. Por lo tanto, si es aquí al cuadrado y esto al cuadrado y esto al cuadrado, simplemente será esto a la cuarta y a la cuarta. Porque tenemos una diferencia por suma y nos da una diferencia de cuadrados. Esto uno se puede expresar así como está, ¿no? Entonces, tenemos ahorita en esta forma. Entonces tenemos que tratar de llegar a factorizar así. Entonces tendríamos que factorizar. Tendríamos entonces x a la cuarta, que se puede expresar x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Bien, ya lo hemos factorizado, x a la cuarta menos 1. Pero vemos que aún se puede factorizar esto de aquí. Y factorizando tendríamos aún x al cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1. Bien, lo que estamos haciendo es factorizar esto, porque también aquí se nos ha producido una diferencia de cuadrados. Bien, le hemos desfactorizado todo, entonces simplemente tendríamos de la siguiente manera: x al cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1. Bien, o sea, lo que tenemos que hacer en sí es desfactorizar todo lo que sea posible. Vemos que aquí hemos desfactorizado x a la cuarta menos 1 en x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Y vemos que aquí también otra vez tenemos una diferencia de cuadrado y lo hemos desfactorizado de nuevo
y lo reescribimos. Una vez que lo reescribimos, vamos a evaluar ahora sí. Pero aquí sí se puede ir x más 1 con x más 1. Y simplemente el límite nos quedaría x cuando tienda a menos 1. Y la nueva función sería x más 1 sobre x al cuadrado más 1 por x menos 1. Vamos a evaluar. Tendríamos aquí en el numerador x más 1, o sea, menos 1 con más 1 nos daría, menos 1 con más 1 aquí nos daría 0, ¿no? Ahora, tendríamos aquí x al cuadrado, que sería, x al cuadrado sería menos 1 al cuadrado, o sea, 1 menos, aquí no creo que nos va a alcanzar la pizarra. Esto de aquí lo vamos a hacer en esta parte, ¿ya? X al cuadrado sería menos 1 al cuadrado más 1, y eso multiplicado por x, que sería menos 1 con menos 1. A ver qué nos da esto. Menos 1 al cuadrado nos daría aquí 1 más 1. Esto sería 1 más 1, menos 1 con menos 1 nos daría menos 2. Bien, ahora 1 más 1 nos va a dar 2. 2 multiplicado por menos 2 nos va a dar menos 4. Y aquí tenemos menos 4. Bien, el límite a esto será 0 entre menos 4, cualquier... O sea, 0 dividido entre cualquier cantidad o cualquier número, simplemente nos va a dar 0. Entonces, el límite de esa función es 0. Bien, en el siguiente video vamos a seguir con la segunda parte.